Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones del Espacio, pensado y construido para aportar ideas, conceptos, críticas y propuestas en este mundo tan convulso que ahora mismo vivimos los ecuatorianos. Este día, tras saludarle a mi invitado, el doctor Joel Paul Ocaña Merino, eh, él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor en jurisprudencia, abogado en libre ejercicio, cuenta con varias maestrías y especialidades en materia jurídica, por supuesto, docente universitario y un sinnúmero de actividades que son concomitantes a su carrera como presidente de la Federación Nacional de Abogados, también vicepresidente de la Federación Iberoamericana, así se llama, ¿no? De abogados. Entonces, es un hombre que nos acompaña y tiene un palmarés muy interesante. Gracias, doctor Ocaña, por estar aquí. Muy amable por el esfuerzo de venir a nuestros estudios. Bueno, una pregunta que me estoy haciendo recurrentemente. Usted como abogado, como líder de un gremio, como docente, como formador de futuros abogados, ¿vivimos o no vivimos un Estado de Derecho en el Ecuador, tomando en cuenta un sinnúmero de cosas que ahora mismo están pasando y que a lo mejor ya le están marcando una factura a la institucionalidad, a la legalidad y a la constitucionalidad del Ecuador? Bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación y a través suyo un abrazo a todas las personas que nos siguen a través de este medio. El Ecuador es un estado de derechos donde tenemos como norma madre la Constitución y después de ella tenemos algunos códigos orgánicos en las diferentes materias. ¿Y por qué es importante lo que le acabo de decir, Fernando? Porque este constructo que tenemos referente a ser un estado de derechos, en teoría es así. Y de hecho los estudiantes de derecho, los abogados, estamos propendiendo a que en efecto exista este estado de derechos. Pero en la práctica es no todo lo contrario, pero sí contrario. ¿Por qué? Porque en muchos casos existe este estado de derechos donde eh, existe este respeto hacia el derecho, hacia lo que se debe hacer, qué se puede hacer y lo que la norma prohíbe que se haga. Pero en muchos casos, hoy por hoy hemos visto que ese estado de derechos no es para todos, sino que se puede saltar o se puede buscar vacíos legales para agarrarse de estos vacíos legales y hacer todo lo contrario de lo que nos determina la Doctor norma. Ocaña, ¿a qué atribuye usted esa discrecionalidad en el asunto de que haya plenamente un Estado de Derecho conforme dice la Constitución y conforme debería ser? No debería ser una dádiva de un X funcionario o de alguien del poder de turno, sino debe ser una norma que rija transversalmente la vida de los ecuatorianos en nuestro caso y la vida del país entero. Considero yo que esto parte de una lucha que nosotros hemos llevado y hemos abanderado y que se llama o que tiene relación con la independencia judicial. ¿Por qué digo esto de la independencia judicial? Porque miramos que en nuestro país, lamentablemente, el sector político, económico, político, social incluso, hace mucha relación o se inmiscuye mucho en la justicia que no permite que incluso se tomen decisiones adecuadas a derecho de lo que dice la norma, es decir, con un tema de legalidad, sino que más bien a través de ello se busca el cómo encontrar una solución viable, legal, aunque sea ilegítima, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Para no cumplir lo que dice la norma, para beneficiarse de estos vacíos legales, para no cumplir lo que dice la Doctor, norma. usted me está diciendo que el poder de turno, económico y político y de otra índole, manipula, maneja la justicia a su antojo y acomoda las leyes, la constitución a sus intereses. Es así, ¿verdad? Yo considero que sí, lamentablemente, en muchos de los casos que tenemos en nuestro país, se ha dado esta situación donde eh,
se acomoda en ciertos aspectos o la ley sirve para perseguir a opositores políticos y donde no tenemos claro principios básicos constitucionales como el debido proceso, como el legítimo derecho a la defensa, como el principio de inocencia. Entonces, en este marco al que hago referencia, lamentablemente, y por eso partía de la independencia judicial, lamentablemente se usa la norma para ello, se usa la ley para ello. Por eso pregunto hoy por hoy, o la pregunta que se hacen muchos, ¿por qué no están, y sin minimizar, por favor, a quienes están administrando justicia, Los pero mejores. por qué no están los mejores personajes o jurídicos o jurisconsultos en puestos de jueces o fiscal general de la nación, o por qué no quieren participar en los concursos? Y es por esto. ¿Por qué considero yo que esta falta de la independencia judicial muchas veces puede motivar a que se tomen acciones no correctas o que no están determinadas en la ley? Y eso permite a que no tengamos un Estado de derechos. Regresando a su primera pregunta, no permite un Estado de derecho como debería ser, o sea, tal cual como lo determina ser, y por eso es la diferencia entre el ser y parecer. Parece, yo recurriría a un dicho que he oído a los abogados de antaño. Este parece el cuento del gallo pelón, ¿verdad? Y desde que yo tengo uso de razón ya como estudiante de comunicación, de periodismo, en tiempos de Febres Cordero y un poco antes, pues se hablaba que los socialquitanos manejaban la justicia en su país. Y así sucesivamente, luego de que Correa metió la mano en la justicia, que hizo una consulta popular para el efecto, luego el señor Moreno, el señor Lazo y ahora el señor Noboa. ¿Cómo está? Es lamentablemente esa metida de mano, ese manoseo de la justicia en este gobierno del señor Noboa, porque vemos una Corte Suprema, una Corte Nacional de Justicia que se llama ahora, una Corte Constitucional, un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Contencioso Electoral y otras funciones, un poco que miran al costado o tienen la vista demasiado gorda o cumplen orden. ¿Cuál es la opinión, cuál es el punto de vista del presidente del gremio de abogados de Pichincha, del docente y del hombre experimentado en esta materia? Mire, Fernando, em, el que la justicia haya sido topada por el sector político no es nuevo, no es de esta administración o no se pretenda decir que es de esta administración, si no viene de muchos años atrás, de muchas décadas atrás, de muchos gobiernos atrás. Y en efecto, lo que usted acaba de decir es totalmente cierto de lo que se dice, que no está determinado o detallado exactamente, pero es lo que se dice. Y por eso es que hoy por hoy encontramos esta intención de tomarse la justicia. ¿Cómo lo hace? A través de estos concursos irregulares, que por ejemplo el concurso a jueces de la Corte Nacional, donde nosotros como Federación Nacional de Chaparral, Abogados pues. del Ecuador, como Colegio de Abogados de Pichincha, en el primer concurso presentamos una acción de protección que finalmente suspendió ese concurso y que finalmente después del pleno del Consejo de la Judicatura, cuando estaba liderado o presidido por el doctor Román, declararon la nulidad. Luego de ello viene un segundo proceso del concurso para jueces de la Corte Nacional, donde nosotros determinamos que existían irregularidades en el tema y que eso implicaría que empañaba todo el concurso. Por ello es que en un inicio se declaró la nulidad parcial insanable, ¿no es cierto? Pero después de que nosotros insistimos con estas irregularidades y que en función de ello un colega de ustedes incluso hizo un informe periodístico donde determinó que la empresa que tomaba las pruebas de confianza no existía donde decía existir, no estaba donde decía, o sea, y si bien es cierto, es un valor de 7.500 aproximadamente lo que se pagaba a esta empresa, que no se puede determinar ahí que existe un acto de corrupción por un tema de dinero, ¿ok? Pero sí en Era la otra la forma intención. de poner a jueces a dedo en la función judicial y en la Corte Mayor, que es la Corte Nacional de Justicia. Por eso es que después declararon la nulidad total del segundo concurso. Segundo tema. Tercer tema. ¿Qué está pasando ahora con el concurso a Fiscal General de la Nación? A eso iba.
donde no tenemos ni siquiera reglamento. Este Ya la 8, la este próxima 8 de semana abril se prorroga la Este doctora. 8 de abril debería cumplir, quiere decir que muy seguramente se va a prorrogar la doctora Diana Salazar en el cargo, porque tampoco podría quedar en la cefalía, tampoco podría quedar vacío, más aún con todos estos procesos que es de carácter mediático, que todos A lo unos les conviene, a conocemos. otros no, pues no. Exactamente. Son conveniencias Em, políticas por y supuesto. electorales también. Y a eso iba. O sea, ese es el resultado final que, en efecto, la política sí tiene que ver con el sistema judicial. Entonces, hoy por hoy, quien lleva ese concurso es el Consejo de Participación Ciudadana, que también va a ser el que elige los vocales del Consejo de la Judicatura. Ya voy para allá. Entonces, este reglamento que trata de construir el Consejo de Participación Ciudadana, en primera instancia nos dieron un borrador donde nosotros pedimos hablar con el presidente Fantoni, que de hecho nos reunimos. ¿Por qué? Porque se entiende que para fiscal general de la Nación debe ir un experto en materia penal, conocimiento en materia penal y en litigio oral, ¿no es cierto? Pero resulta que dentro de los reglamentos hay una limitación. ¿Cuál es esta limitación? Que dice que todo aquel abogado que haya defendido, y nos dan 39 tipos de delitos, no podrá participar. ¿Eso qué quiere decir? Que los abogados en libre ejercicio profesional no podrían participar en eso. ¿Por qué? Porque la única forma de que no haya yo defendido, abogado penalista, que no haya defendido un tipo penal al que hace relación, quiere decir que me dedico a civil, me dedico a familia, me dedico a cualquier otro campo menos la materia penal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están quitando a un lado a los abogados en libre ejercicio y se están quedando con quién? Defensores públicos, fiscales y jueces, que son los únicos que no podrían haber defendido en algún momento ello. A eso le suma que el hecho de que yo haya defendido cualquiera de los 39 tipos penales y que puede ser que haya obtenido sobrecimiento, ratificatoria de inocencia, solo estuve en una parte, no estuve en todo, ya me están limitando. ¿Qué quiere decir eso? Que también se tiene la intención, y ese es el parecer, de que quieren designar a dedo también un fiscal general de la nación y que tiene que ver también con el tema político. Por eso el caso Liga Azul. Claro, el caso Liga Azul y casos de todo, porque en tiempo del señor Lazo hubo el doctor Ulloa, Totalmente. ¿cierto? Hernán Ulloa. Hernán Ulloa, en el caso de otro, así. Entonces nadie tiene que rasgarse las vestiduras porque todos han Por manejado y supuesto. han utilizado a su conveniencia el Consejo Por, de Participación por Ciudadana. supuesto. Y a eso iba Fernando. O sea, yo le estoy dando las razones del por qué considero que sí está politizada la justicia. El por qué sí se quieren tomar la justicia. Temas políticos. Ahora vamos al otro campo, que es importante decirlo. Hay que elegir los vocales del Consejo de la Judicatura. Son 5, que vienen de Son 4 ternas. nomás ahorita, que renunció uno. Sí, no. O sea, me refiero en En general. general, ¿no? Es Correcto. decir, ponen las ternas. Fiscal General de la Nación, Gobierno Nacional, Asamblea, Defensoría Pública y Corte Nacional de Justicia, indicando que de la terna de la Corte Nacional de Justicia sale el presidente de dicho Consejo de la Judicatura. Debían ser prorrogados, deberían cumplir sus funciones, el que está actual, hasta, me parece, si la memoria no me es frágil, 26 de enero. Quiere decir que Ya hoy por pasó. hoy Aquí están tuvo prorrogados. Solana Goyes, ya hablábamos sobre eso. Exactamente. ¿Eso qué implica? Que el Consejo de Participación Ciudadana no ha realizado su trabajo en primera instancia. ¿Pero por qué no ha realizado su trabajo? Porque las partes a las que hizo relación no han presentado sus ternas. En el caso del gobierno no ha presentado su terna. En el caso de la Corte Nacional lo presentó Están mal, lo mandaron esperando a los corregir. resultados del domingo 13 de abril, pues, ¿no? Entonces, ahí vamos nuevamente a lo que le acabo de decir. La política tiene que ver en el sistema judicial. Por eso no se da esta terna. Y lo mismo parecido lo que hizo el señor Lazo. Esperó el resultado de la consulta popular, Pero ¿recuerda por usted? supuesto, O sea, qué locura. pero por supuesto. Pero ahí cabe otra cosa. Pero eso no quiere decir, y ahí va la crítica al Consejo de Participación Ciudadana, eso no quiere decir que tengan que esperar las 5 ternas de los 5 estamentos. ¿Por qué no ha elegido de las que ya tiene? Es decir, Pueden hacer eso. pero por supuesto. O sea, ¿dónde está el reglamento que diga que tienen que esperar las 5 ternas para ir recién decidir? No, para nada. Ya pueden decidir. Pero ¿qué es el problema o qué causa o cuál es el causa-efecto de esto? Que los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?,
Hasta ahora no realizan el reglamento o el nuevo reglamento para el concurso de jueces a la Corte Nacional. De los 21 jueces que deberíamos tener, tenemos 10. Entonces ni siquiera tienen pleno porque no tienen mayoría. Entonces, ¿cómo avanza la justicia? Entonces, eso significa que estamos en una institucionalidad realmente pobre, raquítica, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted, por ejemplo, hablando de lo mismo tema? Por decir, el presidente de la República debió haber pedido licencia para participar en campaña electoral. El presidente de la República ahora mismo se enfrenta con la Corte Constitucional por el asunto de ese pedido de crear una comisión, ¿verdad? Para el asunto de la seguridad. Todos esos enfrentamientos, ¿qué significa? Que desde Carondelet se está manejando los tiempos, se está manejando los ritmos de este país. Eh, Mire, Fernando, qué complicado el que yo, Paulo Caña Merino, pueda decidir si lo está manejando en esta forma o de diferente forma, sino que tengo que yo poner, porque esa es mi profesión, incluso poner sobre la mesa qué es lo que está pasando para que el público, la sociedad pueda definir o decidir qué es lo que piensa, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Y voy a comenzar por aquí. Si usted mira todas las instituciones que tenemos del Estado, las más conocidas, ¿no es cierto? Llámese Presidencia, llámese Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, SRI, Corte Nacional, Corte Constitucional. Puedo decir que la Corte Constitucional es la que, en cierta forma, tiene todavía institucionalidad. ¿Por qué? En cierta forma lo ha dicho usted. ¿Por qué? Porque sus resoluciones, sentencias, que ha dado por los mismos trámites que están en la Corte Constitucional, han sido aplaudidas, obviamente criticadas porque todas van a ser así, pero en su gran mayoría han sido aplaudidas porque han estado alejadas del Claro. tema político. Bueno, las últimas han dicho ambiguas y tibias. Sí, las últimas ha dicho que tiene un carácter ambiguo y tibio, pero de una u otra manera es lo que les ha tocado a Algo la ha habido. Corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a otro tema que es importantísimo. Abuso de las acciones constitucionales. ¿Ok? Ahí hemos tenido las acciones de protección, hemos tenido los habeas corpus, donde se han dado libertad a personas que estaban con sentencias ejecutoriadas y demás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la crítica a ello? Que no tenemos una ley orgánica de garantías jurisdiccionales, que es como decir la parte procesal de la Constitución, y estos vacíos legales que han permitido todo este abuso a las acciones constitucionales. ¿A quién le corresponde reglar? Asamblea Nacional. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional? Nada, nada. ¿A quién le ha tocado suplir ese trabajo? A la Corte Constitucional. ¿Y cómo O ha sea, tenido que hacer? no le da las herramientas, ¿no? ¿Cómo ha tenido que hacer? A través de sentencias. A través de sentencias para normar, reglar este abuso de las acciones constitucionales. Entonces, por eso mi criterio es que la Corte Constitucional en gran parte tiene todavía institucionalidad y es respetada en sus criterios que deba emitir. Y va alguna cosa, Fernando, y que es válido decirlo, por favor. Mi ejercicio profesional más da hacia el tema penal que constitucional. No sé, 5% de mis defensas son en materia constitucional porque más en materia penal. ¿Por qué lo digo esto? No es que yo esté dando ese criterio porque quiero que me escuchen y decir que la Corte Constitucional está bien. No, para nada, porque no, eso no es mi ejercicio ni mi función. Ni tampoco me interesa a mí llegar a ser juez, fiscal general de la nación, asambleísta. No No, estamos en campaña. yo estoy alejado de todo ello. Simplemente mi criterio siempre va a ser jurídico y desde la parte jurídica es lo que me permito expresar mis ideas. Ahora, y voy a lo que usted me preguntaba. ¿Corresponde al presidente de la República haber solicitado licencia para hacer campaña? En teoría sí. En teoría sí. El artículo 93 Por eso del digo, Código de la Democracia lo en determina. teoría sí. Pero existe un vacío legal, por lo tanto, le permite que sí y no. O sea, a eso me refiero. A eso me refiero, estos vacíos legales que no están tan bien construidos que permiten que se pueda blandear, perdón la expresión, muñequear según mi interés. Otro tema, el Tribunal Contencioso Electoral sanciona a la vicepresidenta y nosotros sabemos
que el juez natural del presidente y la vicepresidenta es la Asamblea Nacional, ¿Mm? mediante un juicio político por las causales que determina, Porque son los únicos que pueden fiscalizar. ¿verdad? Pero el Tribunal Contencioso Electoral, con una sentencia graciosa, decide quitarle los derechos políticos y rápido el Ministerio del Trabajo le quita la posibilidad de seguir laborando. ¿Qué piensa el doctor Ocaña al respecto? Mire, Más allá que nos guste o no nos guste la vicepresidenta. exactamente. Mire, está determinado en la Constitución que quienes están para fiscalizar al presidente, vicepresidente, fiscal general de la Nación, Contralor General del Estado, Procurador Judicial, es la La Asamblea. Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Pero, y ahí voy al vacío legal, pero en sus atribuciones y funciones que tienen dentro de su cargo, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Se presentan acciones por violencia política. Violencia política que no tiene nada que ver la asamblea, sino que es un proceso que está determinado en la norma. Entonces, a través de la violencia política, como no estoy regido a una competencia, llámese así, para un mejor entender, de la asamblea, entonces presento esta acción. ¿Y quiénes son los competentes para ellos? Sí, el Tribunal Electoral. Entonces, ¿a qué me refiero, Fernando? Y créame que yo entiendo muy bien su pregunta, entiendo muy bien sus ideas, pero desde la parte jurídica, lamentablemente, tengo que decirle cómo funciona y cuál es la competencia que tiene cada uno, pero en sus respectivos temas. El problema viene ahí la vara con la que se mide. Si a la señora Abad le dicen que ha cometido violencia política de género en contra de la señora canciller, poniéndose la mano en el pecho, el presidente de la República no ha cometido violencia contra la señora Abad, la señora canciller, la señora ministra del Trabajo, la asesora, la señora Jacome, el ex viceministro de gobierno, creo que el señor Esteban Torres. Vaya, parece Pero que una vara diferente, ¿ah? no, Fernando. Más bien lo que no se están dando cuenta aquí en este escenario en el que estamos charlando, conversando con usted, es que se abrió la puerta para que el juzgador en este tipo sea el Tribunal Electoral y ya no la Asamblea Nacional. ¿Qué implica eso? Que mañana, Un mal precedente. exactamente, que mañana, ¿quién va a tener que juzgar? Pongámosle nombre. Presidente de la República ganador, electo, pongámosle nombre, Daniel Noboa, va a ser o puede ser juzgado por el Tribunal Y Electoral. habría motivos, ¿ah? Claro, o mañana, presidenta Luisa González va a poder ser el juez competente, Tribunal Electoral. ¿Qué implica eso? Una inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que va en contra de la seguridad jurídica que está en el artículo 82 de la Constitución. Puede resultar un boomerang. Pero por supuesto, es que es abrir las puertas, Fernando. Se abrió las puertas, se permitió. Entonces, mañana me invento, yo, Paulo Caña, ¿no es cierto? Quiero presentar una acción en contra de quien esté como presidente y digo que, en efecto, Y aparte hay de eso, violencia política de género. después de los años va a haber una factura. Porque en instancias internacionales, en todo eso, como es costumbre, va a haber una factura. Pero por No supuesto. para el señor Ángel Torres, para el señor Ortega, para esos señores, Ecuador. sino para el país. País. Para el ¿Y quién país, para el paga, y quién Ecuador. paga los daños y perjuicios? Nosotros, los que pagamos impuestos. Doctor Ocaña, la gente también dirá que poco se ha oído nada a la academia, por ejemplo, a las escuelas de derecho, a las facultades de jurisprudencia del país. Yo mismo he buscado a decanos, a decanas y no he tenido respuesta. Los propios gremios no han sido tan activos y propositivos para enfrentar esta cosa. ¿Qué piensa? ¿Por qué eso? Le voy a dar mi criterio desde los dos puntos que me corresponde, que es el gremial y académico. Considero yo que la academia no está involucrada o no se ha visto involucrada porque a criterio de la academia lo que está es para enseñar, para formar a abogados, a formar, y estoy haciendo referencia solo Claro. en derecho, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy, desde que existen los casos mediáticos, llámese metástasis, purga, plaga, etcétera, 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 nosotros como gremio, y ahí voy involucrando un poco, ya hemos pedido que la academia también tenga voz.
¿Por qué? Porque es obligación de la academia formar buenos abogados y buenos seres humanos. Caso contrario, tenemos el problema que estamos pasando hoy por hoy, donde al no tener mención en lo que podría pasar a alguien que comete un acto de corrupción, se pretendía que el ser abogado al siguiente día uno ya era exitoso y millonario, cuando no es así. Y eso viene también de la formación académica. Entonces, hoy por hoy, la academia ya tiene voz. Considero yo, ya están algunos representantes profesores, académicos, donde también están alzando la voz. Ahora, desde parte del gremio, considero que mi respuesta va a ser sí y no, y la voy a explicar el por qué. Sí, los gremios lamentablemente no han tenido voz, se han quedado callados, se han restringido en opiniones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera los anteriores personas que precedían los gremios estaban o tenían relación con Consejo de la Judicatura, tenían relación con la academia, entonces preferían no Hay hacer ropa su tendida, opinión. suelen llamar, ¿no? Considero que sí, pero ese no es mi trabajo de juzgar a aquellos. Pero desde hace 2 años que estoy en la presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha, desde hace 2 años que estoy en la presidencia de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, es decir, la que abriga o la que acoge a todos los colegios de las 23 provincias, ya tenemos voz, ya hemos hecho acciones, ya hemos levantado nuestra voz contra los actos de corrupción. De hecho, es lo que le decía a los concursos a jueces de la Corte Nacional. Tampoco hemos alzado la voz para que no se haga el reglamento este al que hice referencia del fiscal general del Estado al concurso. También nosotros hemos dado la voz en los casos de estos de corrupción, por eso se han iniciado los procesos y estamos en contra de la corrupción y levantamos la voz en contra de la corrupción porque no se puede generalizar a todo el gremio que el gremio es corrupto. No, existen casos específicos, lamentablemente son bastantes, pero eso no quiere decir que todos estemos inmersos en temas de corrupción. Por un lado. Por otro lado, valga decirlo, y es buena su pregunta porque aquí puedo ampliarme en algún tema. Nos han pedido a nosotros que nos pronunciemos sobre el caso de la vicepresidenta. Sí, pero lo hacemos desde la parte jurídica, más no de una parte política. Porque nosotros como gremio, en mi caso como abogado, yo puedo dar mi criterio jurídico respecto del tema que estaba atravesando, pero lo que yo no debo hacer es que yo tenga una inclinación política hacia uno u Claro, otro la idea lado. no es tomar partido, Por supuesto, no, pero por dar una supuesto. opinión Sí, jurídica sí, que sí lo hemos eh, hecho, pensando en el espíritu de la ley, por supuesto. sí, y en la institucionalidad de este Y país. valga una cosa, Fernando, y también, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros mismos presentamos un oficio en la presidencia de la Asamblea indicando que se nos tome en cuenta nosotros como gremio de abogados cuando vayan a haber proyectos de ley, en cualquiera de las ramas. ¿Por qué? Me invento, si mañana van a ver un tema tributario, voy a pedir que un abogado especialista en tributario sea quien dé ese criterio. Y por eso es que, en nuestro caso, hemos estado para dar críticas u observaciones al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código Orgánico Integral Penal, a las reformas que ha habido en el Código Orgánico Integral Penal, a las reformas que ha habido también en sistema financiero. En todo ello, nosotros hemos estado alzando nuestra voz, dando nuestros criterios. ¿Por qué? Mire, Fernando, ¿qué es lo que está pasando con el Código Orgánico Integral Penal? Simplemente para tomar un ejemplo. Fue, o se promulgó en agosto, el 10 de agosto del 2014. ¿Cuántas reformas hemos tenido hasta ahora? Marzo del Es 2025. una colcha, ¿no? Con Es retazos. increíble. ¿Pero por qué es eso? Porque quieren construir la norma a conveniencias. Y cuando ven que ya les pueden afectar, no, entonces hagamos otra Entonces, reforma. ahí suelen decir los abogados, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Y todo lo demás. Y digo, amigos, a mis amigos que los escuchan y amigas, que el doctor Paulo Caña Merino fue reelecto, va a estar hasta el 2027 dirigiendo el Colegio de Abogados de Pichincha. Y usted hablaba de la Asamblea. Desde abril del año pasado, es decir, hace un año, ¿verdad? Después de la consulta popular, después del asunto de la toma violenta de la Embajada de México, hubo la ruptura de una mayoría en la Asamblea Nacional, pro gobierno. Desde entonces, el Ejecutivo veta totalmente todo lo que aprueba la Asamblea. O sea, como que estamos pasando el tiempo. Y mire algo, Fernando, y que hay que decirlo abiertamente. Lamentablemente, el tema político de la Asamblea no ha permitido la construcción de normas o de leyes que correspondan o que sean o que vayan al corriente de lo que necesita la sociedad ecuatoriana, sino que emitimos criterios de acuerdo a mi filiación política, a los
acuerdos, llamémoslo así, acuerdos que llegan los políticos para votar por cierta ley que les beneficie, digámoslo, a dichos partidos políticos. Pero pregunto, ¿estos están beneficiando a la sociedad ecuatoriana que somos quienes les hemos elegido? ¿Quiénes somos sus electores? Y el No. presidente como colegislador que es, pues él dice no. Pero ahí también viene la interpretación política del Ejecutivo. Dice no, esto no. Para de esa manera también desacreditar el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero por supuesto. Vamos terminando, Paul, vamos Con gusto. terminando. Bueno, la gente dirá, bueno, pregúntele, Fernando, al doctor Paul Ocaña, ¿cómo es el ejercicio profesional en este momento de violencia, donde los abogados, los operadores de justicia son amenazados, pueden estar en el ojo del huracán, o algunos abogados metidos también con esos grupos que amenazan, porque hay de todo, usted lo ha dicho, ¿no? Así Pero es. ¿cómo es el desenvolvimiento, cómo es el día a día de los abogados en este país que ahora mismo, y con ciudades que están consideradas como las más violentas de la región y del mundo? El ejercicio profesional se ha vuelto un ejercicio riesgoso, a tal punto que hoy por hoy no se sabe si se toman ciertos casos o no se deben tomar ciertos casos. Muy complejo. Pero bueno, también hay que llegar y hay que analizar desde todos los puntos y lados. Uno de los problemas básicos por los que se ha llegado a esta criminalidad en contra de los abogados en libre Como estos ejercicio, fiscales, jueces. fiscales, jueces, es porque muy posiblemente por tratar de llegar a que sea contratado en un proceso, en una defensa, ofrezco más allá de lo que me corresponde. ¿Me explico? Generan falsas Muchos, expectativas, ¿no? exactamente, muchos abogados dicen, me contratas a mí y de aquí en 2 semanas estás libre. O no vas a llegar a sentencia condenatoria. Ok, Falta pasa de eso, honestidad, ¿no? cobran sus honorarios altos, valga decirlo, después no cumplen. Y el colegio tiene la capacidad de regular a través de código deontológico, No, de este tipo de cosas. no, Fernando, ¿por qué? Desde el 2009 que hay la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, se retiraron las atribuciones de los tribunales de honor de los colegios profesionales. Eso implica que yo no le puedo sancionar a mi par, al quien haya cometido una denuncia, un acto de corrupción o que sea inmersión en Bueno, algún pero ahí tema. también ha habido espíritu de cuerpo, ¿no? Yo considero que no. De los tribunales de honor, no. Ahora, ¿quién sanciona eso? El Consejo de la Judicatura. ¿Qué tenemos con el Consejo de la Judicatura? Sanciones, en unos casos viables que Doctor, corresponden, vamos otros no. terminando y queda un reto para una próxima vez Con gusto, conversar así con mismo. gusto, Fernando. Vayamos terminando. El domingo, después de pocos días, va a haber un nuevo presidente o una presidenta en este país. El domingo 13 de abril, Día del Maestro, para decir algo. ¿Qué expectativa tiene la justicia? ¿Qué expectativa tiene la institucionalidad y la constitucionalidad del Ecuador con la dama o con el caballero en Carondelet? Yo espero que regresen a ver al sistema judicial y que lo tomen como parte. Valga decirlo que la Constitución indica que hay 3 cosas importantes que prevalecen sobre lo demás: educación, salud y justicia. ¿Por qué lo digo esto? Porque se ha visto público, no lo digo yo, es público, que los jueces han tenido que pedir que les obsequien, que les regalen resmas de papel a través de providencias, porque no lo tienen. No tienen tinta, no tienen impresoras, no tienen hojas para poder imprimir sus providencias. Entonces, es una falta de recursos del sistema judicial. A eso se suman las citaciones, porque no hay muchos citadores y los citadores que están allí le indican que reciben un sueldo, me invento, $700, pero para hacer las citaciones tiene que salir con su propio dinero. Entonces, ¿quién va a salir a hacer las citaciones? Entonces, quien vaya a estar presidiendo tiene que regresar a ver al sistema judicial y permitirle, darle los recursos que necesite para que éste pueda fluir. Y no porque sea en beneficio de los abogados solamente, sino de todo el sistema judicial, uno, y de toda la sociedad, quienes son los que acuden al sistema judicial para hacer justicia. Todo esto no se logrará solamente con botas y con balas, ¿sí? Así es. Sino con empleo, con educación, con salud y combatiendo seriamente y con política pública la pobreza y la corrupción.
Agradezco a mi invitado de hoy, el doctor Paulo Caña Merino, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, por haber comparecido en esta amena charla y queda invitado para una próxima vez. Como ya conoce, todos los caminos dan a pensamiento crítico, aquí le esperaré. Muchas gracias, Fernando. Siempre es un honor poder estar acá y sobre todo poder charlar sobre temas muy importantes, como es en este caso el sistema judicial. Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Pensamiento Crítico de este día, hablando de lo más importante y lo que más nos interesa. Hasta la próxima.